Amados hermanos y hermanas, les saluda el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Yo hoy les voy a compartir la poderosa y siempre bendita Palabra de Dios. Hoy día continuamos con esta serie de mensajes titulados Los misterios del reino de los cielos revelados por parábolas. Estamos en la octava parte. En el Salmo 78, del 1 al 2, según la versión Jerusalén, dice lo siguiente: Escucha mi ley, pueblo mío. Tiende tu oído a las palabras de mi boca. Voy a abrir mi boca, escuche bien, en parábolas, a evocar los misterios del pasado. Y es que Jesús usó parábolas que son historias terrenales para revelarnos los misterios del reino de los cielos. Hoy día veremos parábolas que tratan sobre la importancia de elegir correctamente. A continuación veremos parábolas que nos llevan a elegir entre dos puertas, que eligen dos grupos de personas que lo llevan por dos caminos diferentes y hacia dos destinos finales. Dos tipos de árboles con dos tipos de fruto, dos tipos de personas que serán juzgados por su elección, dos tipos de hombres que eligen dos tipos distintos de construcción y dos tipos de hombres con dos actitudes diferentes. Jesús en todas estas parábolas nos muestra de la manera más clara posible la línea entre el camino que conduce hacia la destrucción y la que conduce hacia la vida, y no solamente la vida terrenal, sino la vida eterna. Veamos primeramente la parábola de las dos puertas. Está en el Evangelio, capítulo 7, del 13 al 14. Jesús dijo lo siguiente: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva hacia la perdición. Y muchos entran por ella. Y porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuál es el significado espiritual de esta parábola? Todo ser humano tendrá que tomar una decisión: creer en Dios, recibir a Jesús en su corazón y alcanzar la vida eterna, o rechazarlo, rechazar a Jesús y transitar por esa puerta ancha que lo lleva al camino de la perdición y a la condenación eterna. La puerta estrecha representa a Jesús. Recordemos lo que él dijo en Juan 19: Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Debemos entender lo siguiente: entrar por la puerta estrecha significa aceptar a Jesús, arrepentirse, negarse a sí mismo y a seguirlo. La puerta estrecha, el camino angosto, implica compromiso, obediencia. No es popular ni es fácil, porque es un camino a vivir en santidad. Negarse a los deseos de la carne y del mundo para hacer la voluntad del Padre Celestial. Muchos eligen la puerta ancha. El camino espacioso, que es más fácil, cómodo y popular, pero lleva a la muerte espiritual y a la condenación eterna. Veamos ahora la parábola de los dos frutos. Está en Mateo 7, del 15 al 20. Guardaos, dice Jesús, de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol, escuche bien, da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Así que, escuche bien, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el significado espiritual de esta parábola? Jesús nos llama a tener discernimiento espiritual, no dejarnos engañar por las apariencias. La Biblia nos revela que en los últimos tiempos habrán falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores, que parecerán espirituales, pero serán lobos rapaces vestidos de oveja. Su verdadera naturaleza se revelará por los frutos que darán, por sus falsas enseñanzas, herejías, malas motivaciones. Sus obras y sus actitudes no serán propias de un siervo o una sierva del Señor. Serán desobedientes, egoístas y soberbios. El fruto del Espíritu Santo no se manifestará en ellos. Tendrán apariencia de piedad, pero con disimulo negarán la obra de Jesucristo. La Biblia nos dice que serán echados en el fuego. También tenemos la parábola de dos tipos de personas. Está en Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí,
hacedores de maldad. ¿Cuál es el significado espiritual de esta parábola? Jesús enfatiza que no sirve de nada decir Señor, Señor, si no hay una verdadera obediencia. Lo que Jesús quiere es que hagamos su voluntad. No se engañen, aunque se profetice en su nombre y se echen demonios en su nombre y haya milagros en su nombre, no significa que se tenga una verdadera comunión con Dios. Esto significa que un ministerio puede hacer señales y milagros, pero su corazón, escuche bien, puede estar alejado de Dios. Jesús les llamó hacedores de maldad porque sus obras no son el resultado de una vida transformada con fruto notorio del Espíritu Santo, sino son muestras de orgullo y autosuficiencia. Debemos recordar que el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón y sabe nuestras verdaderas motivaciones. Hay personas entonces que harán la voluntad de Dios y personas que aunque tengan señales y milagros, no hacen la voluntad del Señor. La siguiente parábola es la parábola de los dos cimientos. En Mateo 7, de 24 a 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es el significado espiritual de esta parábola? La roca simboliza a Jesús. Ambos hombres oyeron la palabra de Dios, pero cada uno va a actuar según su fe y obediencia. El hombre prudente, el hombre sabio, hermanos, con obediencia edificó su casa sobre la roca porque puso su fe en acción. Y cuando vinieron las pruebas, su casa se mantuvo firme y estable. En cambio, el hombre insensato, ¿qué pasó con el hombre insensato? Desoyendo, edificó a su manera, sobre arena, una vida espiritual superficial, ¿no? Y en clara desobediencia. Cuando vinieron las pruebas, su casa se derrumbó y grande fue su ruina. Reciba esta palabra del Señor. No basta con escuchar mensajes, hay que vivir el Evangelio de verdad. Hay que construir, los hermanos, sobre la roca en nuestras vidas, nuestro hogar. No es fácil, no es fácil porque requiere entrega, sacrificio, pasión, fe, confianza absoluta en Dios. Pero al hacerlo, recibimos, hermanos, cobertura divina, paz y grandes bendiciones. Alabado sea el Señor. La siguiente parábola, y creo que presten mucha atención a esta parábola, nos revela esos misterios del reino de los cielos. La parábola del hombre rico y Lázaro está en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, del 19 al 31, que dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y también había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Escuche, y en el Hades abrió sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en esta vida, y Lázaro males también. Pero ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima, un gran abismo, un barranco, ¿no?, puesto entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, envía a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco les se persuadirán, aunque algunos se levantaren entre los muertos. ¿Cuál es el significado espiritual de esta parábola? Tremenda parábola.
Jesús nos muestra un contraste entre dos hombres. Uno es rico. Ni siquiera la Biblia menciona su nombre. Viste y come muy bien. En cambio el otro es un hombre llamado Lázaro, que significa Dios me ha ayudado, ¿no? O Dios ha ayudado. Tenía ropas viejas, era un mendigo. Comía de las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Los perros tenían más compasión que el hombre rico y les lamían sus llamas. Ahora, los dos hombres mueren. Uno, Lázaro, va al seno de Abraham y el otro, el hombre rico, aparece en el Hades. ¿Qué es el seno de Abraham? Este era el lugar donde estaban todas las almas que eran salvas por el testimonio de Jesucristo y que estando cautivas en dicho lugar esperaban a su liberación cuando el Señor Jesucristo resucitara. Acuérdense que cuando Jesús expiró en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es, Pedro nos dice que Él descendió a las partes más bajas de la tierra y liberó a todas estas personas que estaban cautivos abajo, en el seno de Abraham. Amén. Ahora, ¿y qué es el Hades? Se le conoce como un lugar oculto, morada de los muertos, lugar de tormento, porque van las almas que rechazaron a Jesús y están a la espera del juicio final. Hay un gran abismo entre el seno de Abraham y el Hades. Ahora, el hombre rico reconoció a Abraham, ¿no? Y le pidió que Lázaro mojara su dedo en agua y refrescara su lengua porque el fuego le atormentaba. Entonces el Hades es un lugar, hermanos, lleno de fuego y de tormento. Pero Abraham le respondió, tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está recibiendo aquí consuelo y tú estás en angustia. Además hay un barranco que nos separa. Entonces el hombre rico le dijo a Abraham, envíalo a Lázaro a la casa de mi padre para que le des testimonio a mis 5 hermanos, para que no le pase lo que a mí me está pasando. A lo que Abraham le replicó, que oigan a Moisés y a los profetas. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. Mas el rico dijo, pero si envías a alguien de entre los muertos, ellos van a creer. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés, ni escuchan a los profetas, tampoco escucharán a alguno por más que se levanten los muertos. Quiero que reciba esta palabra del Señor. El hombre rico no fue condenado por tener mucho dinero, sino por su indiferencia al sufrimiento de Lázaro, su falta de compasión. No tuvo misericordia de ver a un hombre que estaba ahí desprotegido, herido, ¿no? Enfermo, desvalido. Él hacía banquete todos los días y no podía darle a ese hombre. Eso es lo que enojó al Señor. Jesús confirma la dureza del corazón y la incredulidad de los seres humanos, aunque vean a un muerto resucitar. Y hermanos, justamente más adelante vamos a ver que Jesús resucitó a su amigo. ¿Se acuerdan? Con el nombre del mismo mendigo que se llamaba Lázaro, que era el hermano de María y Marta. Él resucitó. Y efectivamente, solo algunos creyeron. La mayoría no creyó, aunque un muerto se levantó, hermanos, con vida. La siguiente parábola es la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. Está en el Lucas 18, del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaron a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres, ¿se da cuenta? 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Publicano era un recaudador de impuestos, un cobrador de impuestos. El fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera. Miren que en la hora de Dios dice que consigo mismo oraba él. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano que está a mi lado. Ayuno 2 veces a la semana, doy mi diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. O digo que es decir, el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bendito sea el Señor. Escuche el significado espiritual de esta parábola. Hay 2 hombres que suben al templo a orar, los 2 suben. Un fariseo se jacta de hacer buenas obras, hace ayunos, da su diezmo, y en su propia opinión, él merece la salvación, ¿no? Ya se da por salvo. El otro era un cobrador de impuestos, reconocía que era un pecador, ni siquiera podía mirar al cielo, sino que se golpeaba el pecho pidiéndole perdón a Dios. Jesús le dijo, el cobrador de impuestos regresó a su casa justificado y no el fariseo. Y miren lo que le dijo,
porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Reciba esta palabra de Dios. El fariseo puso su confianza en sus propios méritos, en sus obras, y se comparaba con otros pecadores para sentirse que él era justo. Cometió el error de muchos, que la salvación no es por obras, para que nadie se jacte, es por gracia, por medio de la fe. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los quebrantados y humildes de corazón. Hay un pecado que se ha infiltrado dentro de la iglesia, está en todo ser humano, pero muchos no se dan cuenta. Satanás, que era Lucifer, fue expulsado del cielo porque también el orgullo invadió su corazón. Comenzó a sentirse más que todos los demás, inclusive como si fuera Dios mismo. Y muchas personas no se dan cuenta que ese orgullo va aniquilando su fe. El sentirse mejor que otros, superior a otros. Amados hermanos, dice que la Biblia que Dios resiste al soberbio. Dios, hermanos, al altivo desprecia el Señor. Y ese es el pecado del fariseo. Todos somos pecadores, no hay uno mejor que otro. Y es por gracia que todos somos salvos cuando aceptamos a Jesús. Finalmente entienda lo siguiente. Valora y recibe con fe esta palabra que Dios te da hoy. Mientras tengas oportunidad, así como el Lázaro y el hombre rico, ¿no? Porque uno no sabe en qué momento partirá de esta tierra. Vive con una perspectiva eterna, no solamente centrado en lo material, en tener más riquezas, sino ser rico para con Dios. No ignores a los que sufren, porque Dios ve cómo tratamos al prójimo. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Recuerda que tu destino eterno se decide en esta tierra, en esta vida, y la fe verdadera se demuestra con tu estilo de vida. Tenemos que decidir, todos los días tomamos decisiones. Pero yo te animo esta mañana a elegir a Cristo, elige la vida. Hoy es el día de salvación. Hoy día has escuchado este mensaje y yo oro para que el Espíritu Santo traiga convicción a tu vida de la importancia que es, hermanos, recibir a Jesucristo. Te invito a hacer una oración conmigo en este momento. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y oremos delante de Dios. Padre que estás en los cielos, bendito eres, Abba Padre. He recibido tu mensaje, he recibido y no soy rebelde a tu llamado. He aquí, soy un pecador. Perdóname, Señor. Perdona mis faltas, perdona mis errores, perdona mis pecados, perdona mi indiferencia, mi incredulidad. Y si hay en mí iniquidad, hay orgullo, hay soberbia, quítala, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Creo que tú enviaste a tu Hijo unigénito, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, y lo enviaste a la tierra. Y vino a este mundo como todo hombre, predicó la verdad, enseñó los misterios del reino de los cielos, utilizó parábolas para que pudiéramos entender y comprender. Pero por esa verdad fue crucificado, en la cruz derramó su sangre preciosa, y por esa sangre nuestros pecados han sido borrados, mas al tercer día Él resucitó y vive para siempre, dándonos a entender que hay vida eterna y que Él es la resurrección y la vida. Hoy confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Padre, cambia nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Llénanos de tu Espíritu Santo, séanos con Él. Que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida y que en aquel día glorioso estemos en el paraíso como está escrito. Estemos junto a Dios y no en un lugar de tormento. Te damos gracias, oh Padre, porque nuestra esperanza y nuestra confianza está depositada en ti. En el nombre de Jesús, así se ha hecho. Amén y amén. Quiero terminar con este pasaje que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 38, que dice: dad y se os dará. ¿Y cómo será devuelto? Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Hermanos, todos los días tomamos decisiones, pero la decisión más importante de la vida es recibir a Jesucristo. Porque un día nos daremos cuenta de que toda esta palabra era verdadera. La tierra y los cielos pasarán, mas su palabra permanece para siempre. Una vez más le pido que comparta este mensaje en nuestras plataformas de YouTube, de Facebook, que lo comente y que apoye económicamente a nuestro ministerio para seguir anunciando las buenas nuevas de Jesucristo. Dios los bendiga ricamente. Bendiciones. Gracias.